Esta botella tiene Gatorade. No, ella no tiene Gatorade. No digo la palabra que tiene. Ella no tiene Gatorade. Claro que sí. Le pruebo que no. Le pruebo que no. El Gatorade está dentro de la botella, pero la botella no tiene Gatorade. Si yo le saco el Gatorade a la botella, le exprimo un vasco, darle una vuelta de Gatorade. Porque ella no tiene Gatorade, el Gatorade está dentro de ella, pero ella no tiene Gatorade. Eso es ciencia, ¿verdad? Por eso el pedazo se le quema la neurona. Por el causa, Señor. El cuerpo no tiene vida. Lo que pasa es que la vida está dentro del cuerpo. La vida no muere. Si la vida muriese, entonces si la vida muriese y el cuerpo tuviera vida, el cuerpo no muere. ¿Por qué el cuerpo muere? Porque el cuerpo no tiene vida. Cuando una persona se desploma, fue porque la vida salió del cuerpo. Si el cuerpo no es de vida, el cuerpo no muere. Entonces lo que da vida al cuerpo, ¿qué se llama? El alma. Y el alma es traicionera. Glorificado sea el Señor. Por eso hay que cuidar el alma, porque el alma es la que peca. En el alma van los malos pensamientos, las críticas, el odio, la maldad, la fornicación, el adulterio. Tiene que ver con el alma. Cuida tu alma. El alma es la que despierta y la que desalva. El alma es perezosa. El alma es envidiosa. El alma es egoísta. Es egocéntrica. Glorificado sea el Señor. El alma es la que peca. El alma es la que te lleva desánimo. Es el alma. El cuerpo simplemente, aleluya, es un envase. El alma domina el cuerpo. El cuerpo es un muchacho demandado. El alma le dice ve allí y el cuerpo va. Porque no está guiando, es el alma. Glorificado sea el Señor, comprende eso. Al nombre de Cristo, gloria. Lo que hay que cuidar entonces es el alma. Es el alma que hay que cuidar. Porque el cuerpo al fin y al cabo vas a morir, se va a deshacer. ¿Cuándo se deshace el cuerpo? Cuando el alma, que es la vida, sale del cuerpo. Así que todo lo que tiene vida no muere. Creo que es muy bueno que los animales mueren. No, los animales mueren. Los animales se desploman cuando salió el alma del animal. ¿Por qué los palos mueren? ¿Por qué los árboles mueren? Porque salió la vida del árbol. Al salir la vida del árbol, el árbol no tiene vida, desaparece y se hunde. Pero fue que salió la vida del árbol, sale la vida de los animales, sale la vida de la gente, y de todo lo que está vivo, lo que pasa es que sale la vida. Y esa vida tiene que ver con el alma, glorificado sea el Señor. Así que por eso estamos enseñando sobre el alma, que es la que se salva o es la que se pierde. El alma hay que tener cuidado. Ya te dije que el alma no nace de nuevo, y que el alma hay que decirle a Dios que cada día va para renovarla y renovarla y renovarla cada día. Cada vez que tú oras, tienes que renovar tu alma. Y tienes que pedir a Dios perdón por lo que hace tu alma, por lo que piensa tu alma. Glorificado sea el Señor. Aleluya. El cuerpo peca, sí, el cuerpo peca, porque el alma la conduce al pecado. Porque esta mano sobre el cuerpo, los pies sobre el cuerpo, todo es del cuerpo. Lo que tenemos es un cuerpo y el alma está dentro del cuerpo. Pero el alma la que te manda a hacer lo malo, el alma lo que te manda a hacer lo bueno. Es el alma. Y esa es el alma la que hay que cuidar. Glorificado sea el Señor. Al nombre de Cristo, gloria. Juan 3:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Aquí la carne es el cuerpo. La carne para que nada aprovecha. Porque ¿qué es el cuerpo? Un envase. Está el alma, está el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y por eso que la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os hablo son espíritu y son vida. La palabra son espíritu.
la que peca, es la que conduce al pecado. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. Hechos capítulo 2. Dios vino a los que allí estaban en forma de viento. Mas si desde allí buscare a Jehová tu Dios, lo hallará. Si lo buscare de todo tu corazón y si lo buscare con toda tu alma. El alma, hermanos, el alma, el alma, el alma. Gloria a Dios. El alma. El alma es que te lleva al infierno y el alma es que te lleva a la gloria. O sea, el alma se va, la que se va al infierno, y el alma es la que se va a la gloria. Depende cómo tú la domines, cómo tú la cuides, porque tenemos una voluntad también, bendito sea el Señor, aleluya, que tiene que ver con el alma, y eso tal vez tenga tiempo para explicártelo también. Bendito sea el nombre del Señor, al nombre de Cristo, gloria. Gloria. Mateo 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Ah? ¿Qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Cuánta gente está en peligro mortal porque se quieren ganar el mundo? Porque su inclinación solamente está en las cosas del mundo. Ganando y ganando y ganando y ganando. Eso no hace el alma. El alma pone a los cristianos a trabajar de noche para que no se salven. En nombre de Cristo, gloria. Hay cristianos que no pueden ir a los cultos porque su trabajo es de noche. Damos gracias por eso, hermano, que se tienen un día para ir a los cultos o 2 días a la semana. Pero le voy a decir algo. El trabajo de noche no es para los cristianos. Conozco una señora, glorificado sea el Señor, que ella no tenía trabajo y estaba orando a Dios por un trabajo. Aleluya. Y ella se convirtió. Cuando se convirtió, al otro día encontró un trabajo de noche. ¿Me está viendo? Se convirtió y al otro día había un trabajo de noche. Al nombre de Cristo, gloria. Glorificado sea el Señor. Entonces, es como dijo el mismo Jesús: ¿de qué le vale al hombre si ganara el mundo entero y perdiera su alma? ¿A dónde van las cosas materiales? ¿Qué puede hacer por ti las cosas materiales? Claro que sí. Puede darte casa, de vehículo, lujos, y puede darte todas las cosas que parecen. Glorificado sea el Señor. Pero ay de mí si me inclino solamente a lo material y lo material y lo material y perdiera mi alma. ¿Dónde se queda todo? Glorificado sea el nombre del Señor. ¿Dónde se queda todo? Cuando yo comencé a pastorear, yo trabajaba en una ferretería. Yo trabajaba en la capital, en una ferretería. Y yo no sé, porque yo fui llamado a tiempo completo desde el inicio. Y yo vivía aquí en San Cristóbal. Y yo decía: Señor, pero yo tengo que dejar mi trabajo porque no tengo tiempo para servirte. De veces yo comencé, ya yo había comenzado a pastorear. Yo comencé a los 2 años a pastorear, convertirme. A los 2 añitos comencé a pastorear. Me convertí, me bautizaron, a los 2 años comencé a pastorear. Y señores, no señor, yo no puedo seguir haciendo esto. Entonces, ¿qué yo hice? Yo pedí que me liquidaran del trabajo. Glorificado sea el Señor. No me liquidaron, yo me dijo el jefe: no, porque, bueno, no me liquidaron. Si no me liquidaron, porque era buen empleado. Glorificado sea el Señor.
y seguí orando para que Dios me dé la oportunidad. Sería un error a veces, pero de repente me llama y dice que es reducción de personaje. Y como yo pedí que me quería ir, me sacaron. Pero el causa Señor, ahí conseguí yo. Desde ahí entonces me comencé a buscar a Dios a tiempo completo. A tiempo completo y completo y completo y completo. Yo no dormía en cama. Mi cama era el piso. Y trabajando y así, no trabajaba en lo secular, en lo civil, nada. Comencé a buscar a Dios y a buscar a Dios. Gloria a causa, me enamoré de Dios. Cuando usted se enamora de Dios, miren, cuando usted se enamora de Dios, primeramente Dios. ¿Sabe por qué hay mucho problema ahí? Porque las personas no están enamoradas de Dios. Y la persona sirve a Dios por lo menos comienza en segundo lugar. Gloria a Dios, no se enamora de Dios. Pero cuando una persona se enamora de Dios, todo lo que le impide una búsqueda hacia Dios lo aparta. Eso es cuando te enamoras de Dios. Ahora yo le hice una pregunta a un secular. Todo el que aquí se enamora, se ha enamorado. Todo el que aquí se ha enamorado. Gloria a Dios, Señor. ¿Cuánto tiempo deseas tú estar con tu novia o con tu novio? ¿Ah? Las horas se iban por lado, llegaba a las 8 y era Diego, y eso le dije, se iban por lado porque estaba enamorado o enamorada. Dice la hembra a las 11, ay, no te engañas, un poquito más por favor. ¿Por qué? Porque está enamorado. ¿Cuántos de ustedes están enamorados de Dios? ¿Habrá alguien aquí enamorado de Dios? A nosotros lo que nos falta es enamorarnos de Dios. Eso es lo que nos falta para que el alma esté pegada a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque mientras más nos enamoramos de Dios, más se pega el alma de Dios. David dice, alma mía, tú le tienes que alabar. Glorificado sea el Señor. El que se enamora de Dios hasta duerme poco, buscando la presencia de Dios de noche. Dígamelo a mí, porque yo pasé por ahí. Y aún todavía, glorificado sea el Señor. Gracias a Dios por mi esposa que no me llama la atención. Porque ella sabe. Hermano, pero hay que enamorarse de Dios. Hay que enamorarse de Dios. Glorificado sea el Señor, en nombre de Cristo, gloria. Oiga lo que dice el salmista David, en Salmo 42:11. Dice, ¿por qué te abate, oh alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? El alma entonces se abate y el alma misma te turba. Dice, espera Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David le daba una orden a su alma. Usted tiene que acostumbrarse a dominar su alma. Porque en usted, glorificado sea Señor, hay una voluntad que también tiene que ver con el alma. Bendito sea el Señor. Hay una voluntad. Aleluya, bendito sea el Señor. Y David pasó por momentos difíciles. Glorificado sea el Señor. David muchas veces estaba abatido y turbado. Pero él hablaba con su alma. ¿Por qué te abate, oh alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Espera un poco más, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hablaba con su alma. Bendito sea el Señor, porque el alma es peligrosa. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, parad los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua cuál sea su buena voluntad y andar por ella, y hallaré descanso para vuestras almas. Hallaré descanso para vuestras almas. Cuando nosotros estamos todavía, el alma no tiene descanso. Tu alma tiene descanso cuando está cumpliendo con los requisitos que Dios exige en la palabra de Dios. Aleluya. Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma.
Tú tienes que darle orden a tu alma. Cuando no quieres ir a la iglesia, dale un orden a tu alma, no, tú tienes que ir. Dale un orden a tu alma. Cuando estés desanimado, dale un orden a tu alma, no alma mía, cuidado. Glorificado sea el Señor. Yo le doy el testimonio, yo voy a recordar. Estoy casi terminando, me falta media hora más. Cuando yo era nuevo convertido, usted sabe que en un momento, hay momentos que usted no siente deseo de la iglesia, ¿sí o no? Hay momentos que usted no siente deseo de la iglesia. Y hay momentos que usted viene a la iglesia y no le sabe ni siquiera alabar a Dios. Porque tiene una situación tan difícil que usted ni quería ir a la iglesia. Ahora cuando va, quiere que el se acabe temprano, no siente alabar a Dios, no se glorificar a Dios. Le voy a dar un remedio para eso. Se lo he dado, se lo voy a recordar. El día que yo no quería ir a la iglesia, yo mismo me empujaba. Y ese día más temprano, yo mismo me empujaba. Y el día que yo no sentía levantar la mano, porque esos momentos llegan, ese día era que yo más alababa a Dios. Porque tú tienes que darle orden a tu alma. No sé qué se me dice, que está bien, alma, está bien, alma. El alma es traicionera. El alma es peligrosa. Entonces, el día que tú no te deseas hacer las cosas, ese día hago con mayor intensidad. Si se llevan, si acatan lo que le estoy diciendo, usted va a ser diferente cristiano. El alma te dice, no vaya hoy, está cansado. No vaya hoy, está nublado. No vaya hoy, que le eche en la cabeza. Y el alma siempre vive hundiéndote. Entonces tú, como una persona sabia que tiene el Espíritu de Dios, dice, no, alma mía, no, vamos para la iglesia, no, vamos a alabar a Dios, no, vamos a hacer esto. Dame un orden a tu alma. Glorificado sea el Señor. Habla con tu alma. Usted no se vive, no, vámonos. Usted no se vive, no, está lloviendo, no, pero es que va a llover, no, vamos para la iglesia. Y debe poner su alma. Y usted va a ver lo que va a pasar. Usted va a ver lo que va a pasar. Porque el alma es peligrosa. Glorificado sea el nombre del Señor, al nombre de Cristo. Gloria. Génesis 35:18 aconteció que al salirse del alma, ¿verdad? El alma es la que sale. ¿Qué pasó cuando sale el alma? Pues murió. Hablándose de Raquel. Se le salió su alma. ¿Y qué pasó? Murió. Al cuerpo no tiene vida, porque lo que hay con el cuerpo es el alma. Se le salió el alma y el cuerpo murió. Glorificado sea el Señor. En nombre de Cristo, gloria. Bendito sea el Señor. Oiga, Génesis capítulo 34, verso 8. Y Amor habló con ellos. Amor habló con ellos. Un hijo de Jacob que se llama así, diciendo: el alma de mi hijo Siquem se apegó a vuestra hija. Os ruego que la deis por mujer. Oye, déjame hablar esto aquí. Dice, glorificado sea el Señor, el alma, aleluya, Amor dijo, habló con ellos, con sus hermanos, diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija. ¿Qué es lo que se enamora entonces? El alma. El alma es lo que se enamora. El alma está pegada a vuestros hijos. Cuando usted siente amor, glorificado sea el Señor, eso tiene que ver con el alma. Jesucristo no se casó, ni él tampoco. ¿Por qué? Porque era el Espíritu. Sí, pero usted y yo tenemos un alma. Esa alma es que se enamora. Esa alma es la que te empuja a casarte. Esa alma es la que te empuja al mal. Esa alma, el alma, hermano, el alma. El alma. Glorificado sea el Señor. Cuidemos nuestras almas. Doctrinemos nuestras almas. Démosle un orden a nuestras almas, que esa es la que
traicionera. Glorificados al Señor. Así que cuidemos nuestras almas. Glorificados al Señor. Al nombre de Cristo, gloria. Al nombre de Cristo, gloria. Lo voy a dejar aquí ya con este verso que voy a leer. Que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, verso 45. Y dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente.